Bienvenidos una vez más a este canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, ese universo lleno de romance, drama y, por supuesto, mucho chismecito del bueno. Y hoy, amigos, prepárense porque tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas de la televisión turca, esos que nos hicieron soñar con su química explosiva, esos que nos regalaron momentos inolvidables. Sí, adivinaron. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Pero no solo eso, nos vamos a adentrar en un terreno un poco más misterioso y jugoso que nunca. ¿Recuerdan los rumores? ¿Las especulaciones? Esa chispa que parecía traspasar la pantalla, esa conexión que parecía vibrar en cada mirada, en cada escena, en cada entrevista. Bueno, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de una llamada secreta. Una llamada que podría haber cambiado el rumbo de sus vidas, el destino de sus carreras y, por qué no decirlo, la historia de sus fans. Así es, mis queridos seguidores, hoy vamos a hablar de una supuesta llamada secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir, de que se dijeron, que se rumorea que pudo haber pasado y cómo esto, de alguna manera, podría haber impactado sus vidas y sus carreras. Prepárense para un viaje lleno de intriga, porque esto está que arde. Preparen sus palomitas, sus refrescos y sus corazones para este submundo de emociones. Antes de comenzar, quiero recordarles, a todos aquellos que son nuevos por aquí, que si aún no lo han hecho se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, los rumores, los chismes y los análisis más jugosos del mundo turco. No se lo pierdan. Y ahora sí, comencemos con este chismecito que nos tiene a todos con el corazón en un puño y las antenas bien paradas. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas, pero con un toque de drama turco, por supuesto. Porque, amigos, en Turquía el drama es el ingrediente principal. Trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci, una serie que no solo conquistó Turquía, sino que también se expandió por todo el mundo, ganando legiones de seguidores en países de Europa, Latinoamérica y Medio Oriente. La química entre ellos era, simplemente, innegable. Literalmente la pantalla ardía con cada escena que compartían. La tensión sexual, la complicidad, el amor, todo se transmitía con una fuerza que traspasaba la barrera de la ficción. Los fans, como era de esperarse, enloquecieron. Empezaron a shippearlos, a soñar con que fueran pareja en la vida real, a crear fanfics, a analizar cada mirada, cada gesto, cada foto, cada declaración en las redes sociales, cada me gusta que se daban mutuamente. Y vaya que hubo material para analizar. La conexión entre Can y Demet era evidente, palpable, una conexión que iba más allá de lo profesional. Se notaba una admiración mutua, un respeto, una complicidad que solo se forja con el tiempo y con la confianza. Y por supuesto estaba esa chispa, esa magia que se transmitía a través de la pantalla y que mantenía a los espectadores pegados a sus televisores, suspirando y soñando con un amor como el de Sanem y Can, los personajes que interpretaban. Los rumores de romance comenzaron a circular como pólvora. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, de análisis minuciosos de cada interacción, de teorías y de esperanzas. Se les veía juntos fuera del set, en eventos, en cenas románticas, compartiendo momentos aparentemente muy cercanos, incluso íntimos. Los paparazzi los acechaban, buscando capturar una imagen que confirmara las sospechas de los fans. Las revistas del corazón se llenaban de fotos y de noticias sobre su posible relación. ¿Estaban juntos? ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más que una simple relación laboral? ¿Estaban construyendo un castillo de arena a la orilla del mar o una relación sólida? La incertidumbre era el pan de cada día para los seguidores de Erkenci. Y en medio de todo esto, en el apogeo de su éxito y de la especulación, surgió la supuesta llamada secreta. La información sobre esta llamada es, como era de esperar, bastante difusa y rodeada de misterio. No hay grabaciones ni pruebas concretas, solo rumores, especulaciones, testimonios de fuentes anónimas que supuestamente conocían la situación, y que han circulado por años en foros, redes sociales, portales de noticias y en las conversaciones privadas de los fans. Estos rumores se han transmitido de boca en boca, de publicación en publicación, creando un halo de intriga y de misterio que ha alimentado la curiosidad de todos. Se dice que la llamada se produjo en un momento crucial de sus carreras y de su relación,
un momento de transición y de decisiones importantes. Un punto de inflexión. Un cruce de caminos. ¿Y qué se dijeron? Esa es la gran pregunta, la pregunta que ha mantenido a los fans al filo de la silla, con el corazón en un puño y la mente en ebullición, durante tanto tiempo. Según los rumores, y debemos enfatizar que son solo rumores, en esta llamada, se abordaron temas delicados, trascendentales. Algunos dicen que hablaron sobre su relación, sobre lo que sentían el uno por el otro, sobre las presiones de la fama y de la industria. Que la conversación fue sincera, honesta, profunda, llena de sentimientos encontrados y de la incertidumbre de un futuro incierto. Que se confesaron sus sentimientos, sus miedos, sus anhelos, sus dudas. Que se plantearon la posibilidad de un futuro juntos, o la imposibilidad de construir una relación duradera debido a las exigencias de sus carreras y a la exposición mediática. Imaginen la conversación, la vulnerabilidad, la confesión de sentimientos prohibidos. Otros afirman que la llamada se centró en el futuro de sus carreras, en las decisiones que debían tomar para avanzar profesionalmente y en cómo estas decisiones podrían afectar su relación, o la falta de ella. En este escenario, la llamada habría sido más pragmática, enfocada en el ámbito profesional, en las oportunidades que se les presentaban, en los contratos que debían firmar, en las producciones que les ofrecían. La posibilidad de elegir caminos diferentes, de separarse geográficamente, de priorizar sus carreras individuales por encima de cualquier relación. La cruda realidad de la industria del entretenimiento. Imaginen la conversación, la estrategia, la negociación, el futuro profesional en juego. ¿Priorizar el amor o el éxito? Un dilema que muchos deben enfrentar en la vida. Imaginen por un momento la escena, la tensión, la incertidumbre, la necesidad de hablar, de decirse todo, de aclarar las cosas. Dos personas que se han convertido en ídolos, en referentes para millones de personas, en un momento vulnerable, enfrentándose a sus sentimientos, a sus miedos, a sus sueños, a las expectativas del mundo. Dos jóvenes talentosos que luchan por sus carreras, por su éxito, por su felicidad. ¿Qué se dirían en una situación así? ¿Confesiones? ¿Promesas? ¿Rupturas? ¿Decisiones que cambiarían sus vidas para siempre? El misterio es total. Lo que sí es cierto es que después de Erkencikus, las carreras de Khan y de Met tomaron rumbos diferentes, como si esa llamada, fuera cual fuera su contenido, hubiera marcado un antes y un después. Can Yaman, tras el éxito de la serie, decidió enfocarse en proyectos internacionales, en conquistar mercados fuera de Turquía, buscando nuevos horizontes, nuevas experiencias y nuevos retos. Firmó contratos con productoras italianas, protagonizó series en Italia, viajó por el mundo, se convirtió en un ícono internacional, pero también se alejó de Demet y de la cotidianidad turca. Un paso arriesgado pero valiente. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en producciones turcas, consolidando su carrera en su país natal, participando en otras exitosas series, demostrando su talento y su versatilidad. Se convirtió en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, pero, al parecer, no eligió el mismo camino que Can. Se quedó en casa, rodeada de su gente, de su cultura, de sus raíces. Una decisión tal vez más segura pero igualmente válida. ¿Fue esta llamada el punto de inflexión? ¿Fue la conversación que definió sus futuros? Es muy posible, aunque como siempre la verdad es un enigma. El tiempo dirá. Pero la coincidencia de sus carreras, la dirección que tomaron después de esa llamada, alimenta la especulación, el morbo y la curiosidad de sus fans. ¿Pero por qué tanto misterio? ¿Por qué no se ha confirmado ni desmentido nada? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué la ambigüedad? Bueno, la industria del entretenimiento, mis amores, es un mundo complicado, un laberinto de secretos, de estrategias, de intereses, de relaciones públicas. Las relaciones, los contratos, las imágenes públicas, las carreras, todo está sujeto a una estrategia, a un control, a una cuidadosa gestión de la imagen. Confirmar o desmentir algo así, en ese momento, podría haber tenido consecuencias para ambos. Podría haber afectado sus contratos, sus carreras, la percepción que el público tenía de ellos. Podría haber generado una avalancha de atención mediática, de críticas, de juicios. Quizás, la mejor opción era guardar silencio, dejar que la leyenda creciera, alimentar la curiosidad de los fans, pero sin dar demasiadas explicaciones. Después de todo, el misterio vende, ¿verdad?
Y en el mundo de las telenovelas, el misterio es el ingrediente secreto que nos mantiene enganchados, que nos hace soñar, que nos hace especular, que nos hace creer en el amor, en el drama y en la magia de la ficción. El misterio es el combustible que alimenta nuestra pasión por estas historias. La ambigüedad genera expectativas, genera deseos, genera un universo de posibilidades. Y en este caso, la ambigüedad, la falta de una confirmación oficial, ha alimentado la leyenda de Cán y Demet, de su amor, de su conexión, de su historia. Una historia que, aunque no haya tenido el final que muchos fans deseaban, ha dejado una huella imborrable en sus corazones. Ahora bien, más allá de los rumores, de las especulaciones, de la supuesta llamada secreta, hay algo innegable: la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir existió. Se transmitía en cada escena, en cada entrevista, en cada foto. Era una química que trascendía la pantalla y que generaba una gran admiración y cariño por parte del público. Una conexión que no se podía fingir, que era auténtica, que era real. Era una conexión que se sentía en el aire, en la mirada, en el gesto. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían, todo hablaba de una complicidad especial, de una atracción mutua, de un sentimiento que iba más allá de la amistad y de la profesionalidad. Aunque no hayan estado juntos, al menos no públicamente, nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor a primera vista, en el amor romántico, en el amor de cuento de hadas. Y eso, amigos, es algo que nadie les podrá quitar. Y en este punto me pregunto qué creen ustedes que se dijeron en esa llamada. ¿Creen que fue una conversación crucial? ¿Creen que realmente existió? ¿Qué creen que motivó esta llamada? ¿Creen que se trataba solo de decisiones profesionales o también de cuestiones personales? ¿Creen que se arrepienten de algo? ¿Creen que en el fondo siempre hubo un amor no correspondido? Déjenme sus teorías en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan, cuáles son sus hipótesis, cuáles son sus sentimientos al respecto. Quiero saber todo. Compartan sus pensamientos, sus emociones, sus teorías. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que nos recuerdan que a veces el amor y la fama pueden ser una combinación explosiva, pero también muy efímera. Que las decisiones que tomamos, tanto personales como profesionales, pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Que las oportunidades que se presentan hay que saber aprovecharlas, que las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Que a veces el destino nos pone a prueba y nos enfrenta a elecciones difíciles. Y que a pesar de todo, siempre quedarán los recuerdos, los momentos compartidos y la magia que nos regalaron. Que siempre quedará la esperanza. Que la vida es una montaña rusa de emociones y que a veces el final no es lo que esperábamos, pero la experiencia, el camino recorrido, siempre valdrá la pena. Que la vida es un misterio, un enigma, y que la historia de Cán y Demet es solo un capítulo más de ese gran misterio. En definitiva, mis amores, la supuesta llamada secreta es solo un rumor, una especulación, pero es también un reflejo de la intensa fascinación que sentimos por Can Yaman y Demet Özdemir. Es un recordatorio de la química que compartieron y del impacto que tuvieron en nuestros corazones. Es un testimonio de su talento, de su belleza, de su carisma, de su capacidad para hacernos soñar. Es una historia que nos enseña que el amor, la amistad, la fama y el éxito son ingredientes que juntos pueden crear un universo mágico, un universo de emociones, un universo que nos hace vibrar y que nos hace creer en la magia de la vida. Así que, ¿qué más les puedo decir? Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de este chismecito, de este análisis profundo, y que se hayan emocionado un poquito, mucho con la historia de Cán y Demet. Que la hayan disfrutado, tanto como yo que he puesto mi corazón y mi alma en este vídeo. Espero que mis palabras les hayan despertado la curiosidad, la nostalgia, la emoción. Espero que les hayan hecho reflexionar sobre el amor, sobre la fama, sobre el destino. Espero que les hayan hecho soñar. Y ahora, mis queridos, llegamos al final de este vídeo. Pero la historia de Cán y Demet, como el amor, nunca termina. Quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios, por su entusiasmo. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Recuerden dejar un like si les gustó este vídeo, compartan la historia con sus amigos, con otros fans y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse nada.
Aquí siempre estamos listos para desentrañar los misterios del mundo de las telenovelas turcas, para analizar los chismes, para especular sobre las relaciones, para soñar con el amor y con el drama. Aquí siempre estamos listos para compartir nuestras pasiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao. Y que la magia de Erkencikus siga viva en nuestros corazones. Hasta la próxima aventura.